Bueno, pues sobre este tema vamos a platicar con el doctor César Mario Gutiérrez Pliego. Él es abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Don César Mario Gutiérrez, muchas gracias por recibir la llamada, ¿eh? Al contrario, Oscar Mario, a la orden, siempre un placer saludarte. Gracias. Bueno, pues la palabra, la incógnita, la demanda, pruebas y más pruebas. ¿Hay pruebas desde tu punto de vista como experto o no hay pruebas? ¿Y qué tipo de pruebas se necesitan contra el, pues ya no sé si es exgobernador o gobernador con licencia, para poder proceder como lo quiere el gobierno de Estados Unidos y solicitar su extradición? Pruebas. ¿Qué tipo de pruebas existen o no pruebas? Oscar Mario, me parece que existen pruebas, así que bueno, pues se fueron presentadas ante un gran jurado en los Estados Unidos, el cual autorizó que se pueda solicitar una detención con fines de extradición. Lo que el gobierno de México correctamente está señalando es que, bueno, pues se necesita un estándar mínimo probatorio para que se pueda autorizar esta detención con fines de extradición. Ojo, no están solicitando una extradición per se en este momento, sino que están solicitando que una autoridad judicial en México autorice esta detención provisional o en su defecto se autorice una medida cautelar que garantice que estas personas van, en el momento de que sean requeridas, si es que se lleva a cabo esta extradición, estén localizables para, por supuesto, pues, presentarlas ante las autoridades de los Estados Unidos. Eso es lo que están solicitando en estos momentos. A ver, la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, afirma que la solicitud de extradición de Rubén Rocha debió manejarse con toda confidencialidad porque se está afectando el debido proceso y denuncia una exposición mediática prematura. ¿Cuál sería tu opinión? Que me parece que es correcto, ¿no? En teoría, de acuerdo a nuestro sistema jurídico mexicano, nosotros ese tipo de información que es confidencial y que además nada más tendría que haber sido del conocimiento de, en este caso, la jueza o el juez de control que va a analizar si se gira o no esta orden de aprehensión para la detención con fines de extradición, tuviera esa información. Me parece que sí fue una cuestión de carácter político y que tal vez fue una respuesta a lo que en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo con el caso del general Salvador Cienfuegos. En cualquiera de los casos, me parece que sí existe una vulneración al debido proceso, porque incluso de acuerdo a nuestro mismo sistema jurídico mexicano, ese tipo de pruebas podrían perder hasta validez por el simple hecho de haberlas hecho públicas, ¿no? Pero ya será el juez de control quien determinará si efectivamente se vulneró algún derecho en cuanto al debido proceso. ¿Qué juez? Acuérdate que la solicitud que se le hace al gobierno de México por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores es para una detención con fines de extradición. Para que en México pueda proceder, eso se presenta ante un juez especial y ese juez autoriza o no que se lleve a cabo esa detención para, con fines de extradición, se puedan presentar estas personas. Hay que recordar que esto va a seguir siendo un proceso largo. Las pruebas que está solicitando el gobierno de México, de acuerdo al mismo tratado que existe entre México y los Estados Unidos, el tratado de extradición, el gobierno de los Estados Unidos tiene 60 días para presentarlos. Y esas pruebas que se están solicitando tienen que ver con el estándar mínimo de prueba, que es aquellas que se necesitaría en México para que se pudiera girar una orden de aprehensión. No se necesita que se manden todas las pruebas que se van a desahogar en un juicio, sino aquellas mínimas necesarias de acuerdo al sistema jurídico mexicano para que se pudiera girar una orden de aprehensión de acuerdo al sistema jurídico mexicano. Pero lo que señala Luisa María Alcalde, quien es la nueva consejera jurídica de la presidencia, sí, dice ella, ya se violó el debido proceso porque no se hizo de forma confidencial. ¿Qué tanto puede pesar lo anterior? Pues prácticamente para desechar el caso. Eso ya tendría que ser, en este caso, la jueza o el juez a quien se le haga del conocimiento, ¿no? Y además, si eso tiene que ver con la parte fundamental de la acusación. A ver, pero ¿sí me escucha? Porque no me están escuchando. No, yo sí lo escucho perfectamente, Oscar Mario. Sí, es que se me fue a mí aquí. Pero, a ver, Estados Unidos, 3 instancias que son los que hacen pues la petición de extradición y que dan a conocer pues cómo están pues ligados estos 10 funcionarios, empezando por el gobernador con el cártel de Sinaloa. Se pueden equivocar
y decir, oye, pues es que enviamos algo que jurídicamente no está bien sustentado. ¿A ese grado puede llegar error de las autoridades jurídicas de Estados Unidos? No, me parece que no va por ahí, ¿no? Me parece que incluso teníamos conocimiento que estaba llevando a cabo una investigación, Ajá. ya teníamos conocimiento que incluso Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López en su momento habían solicitado ser testigos colaboradores, que ya estaban cooperando con el gobierno de los Estados Unidos y que por supuesto tenía que ver con aquellas personas que hubieran facilitado a ellos como líderes criminales del cártel de Sinaloa el poder introducir de forma ilegal drogas hacia los Estados Unidos. Me parece que por ahí no va la problemática. Tiene que ver respecto a los momentos políticos, creo yo, y que viene como respuesta a que pues hace menos de una semana tuvimos conocimiento de que agentes de la CIA estuvieron trabajando de forma encubierta en el estado de Chihuahua. Y me parece que la respuesta, si bien es jurídica y existe una investigación, también no es coincidencia los tiempos políticos. Por eso un poco la duda del gobierno de México de por qué hacerlo de la forma como lo hicieron, ¿no? Porque incluso yo creo que el gobierno de México tiene un interés especial en realizar una investigación seria y profesional por parte de la Fiscalía General de la República, porque es inédito este tipo de acusaciones en contra de un gobernador en funciones en nuestro país. Pero para eso pues, lo que necesitamos es tener certeza jurídica. Y me parece que el primer paso fue que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitara licencia. ¿Para qué? Para no contar con ese fuero constitucional, que en realidad era un manto protector para que no pudiera existir un proceso judicial en su contra. Y eso me parece que es el primer punto. El segundo es obviamente que no quede lugar a dudas. Incluso la Fiscalía General de la República, aunque fue un poco retórica la conferencia de prensa que dio, lo que señala es que se necesitan pruebas contundentes, sí, pero respecto al estándar mínimo. Recordemos que el estándar mínimo para solicitar una orden de aprehensión en nuestro país, tú no necesitas demostrar que una persona es culpable, sino que existen indicios de que esa persona haya podido cometer un delito. Y yo no dudo que sí tenga una investigación seria el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas leyes de los Estados Unidos que en México, para poderlas probar, la forma de probarse es distinta a cómo se lleva a cabo en Estados Unidos. A ver, sería factible, eh, lo cual pues la mayoría de los expertos dudan, que el gobierno de Estados Unidos, bueno, estas tres instancias que cuentan la historia, ¿no? Que cuentan la historia de cómo se relacionó el, pues ya no sé, gobernador con licencia Rocha Moya con el cártel de Sinaloa para obtener mucho dinero y ganar la elección, él por tercera vez, pero totalmente como mandato, dicen, del expresidente López Obrador en el 2018, difamando al gobernador de Sinaloa y a 9 de sus más allegados con esto que aparece en el documento oficial de Estados Unidos. Pero fíjate, lo que pasa es que aquí el gobernador con licencia, que es en realidad la situación jurídica actual de Rocha Moya, tiene que ver obviamente con esta ¿Cuál es la conspiración. situación jurídica de Rocha Moya, César? En este momento él es gobernador con licencia, ¿no? Él solicitó una licencia, Pero por lo quiere mismo decir ya no que tiene fuero sigue teniendo constitucional. fuero. No, ya no tiene fuero constitucional porque yo coincido con el criterio que varios especialistas han señalado, entre ellos yo me sumo, que el fuero es obviamente a la función del cargo que se desempeña, no a la persona. Entonces, en este caso, él ya no cuenta con ese manto protector para que se le pueda incluso permitir que no sea presentado ante la autoridad judicial. En Ah, este caso, incluso tiene la figura de investigado, porque la misma Fiscalía General de la República ya señaló que se inició una carpeta de investigación por los hechos que se imputan. Aquí la diferencia, mi querido Oscar Mario, es que el juez de control que recibe la solicitud de detención de los Estados Unidos tiene que analizar si es necesario arrestarlos, ¿no? Para que posteriormente exista esta extradición cuando se solicite oficialmente o en su defecto emitir otra medida cautelar que pueda darle la oportunidad de presentarse ante la autoridad cuando sea requerido. Esa es una realidad. Yo no dudo que existe una investigación seria por parte del gobierno de los Estados Unidos. Nada más acuérdate, aquí hay algo, una palabra clave, conspiración. Para probar la conspiración en los Estados Unidos, con el simple hecho de que las personas que estuvieron involucradas rindan declaración de que ellos se juntaron, se sentaron y estuvieron con una persona para conspirar, para cometer un delito, en este caso el transporte ilegal de drogas hacia los Estados Unidos, con eso se lo dan por bueno. En México, para tú demostrar que existió conspiración,
tú tienes que señalar además cada uno de los puntos para los cuales conspiraron. Por ejemplo, si hubo introducción de drogas, tienes que decir, fue tal cargamento, llegó a tal lugar, se llevó a tal lugar, se le entregó a tal persona. Esa es la diferencia más importante que hay en este momento respecto a lo que el gobierno de los Estados Unidos ha mandado hasta ahorita. Eso no significa que no manden mayores datos y medios de prueba, a lo que podría en este caso un juez de control autorizar respecto a esta orden de detención. A ver, entonces, si la Fiscalía General de la República, como ya lo ha hecho, sigue manteniendo que hasta hoy no hay pruebas en contra del gobernador y estos 9 funcionarios involucrados en los delitos que señalan en el documento enviado de Estados Unidos, pues se acabó y ya, tan tan. No, por supuesto que no, porque acuérdate que el mismo tratado de extradición entre México y los Estados Unidos le da 60 días al gobierno de Estados Unidos después de hacer la solicitud para mandar las pruebas y datos de prueba que considera pertinentes para demostrar que efectivamente existen indicios de que se cometió el delito y por lo mismo pueda solicitar posteriormente la orden de extradición. Todavía estamos dentro de esos 60 días. Bueno, pero la fuerza la tiene la Fiscalía General de la República. Puede decirle, oye, autoridades norteamericanas, fíjense que, pues no pueden proceder porque aquí no encontramos nada en contra del gobernador y sus 9 más allegados. Pero con todo respeto, Oscar Mario, quien va a tomar la decisión es la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Fiscalía General de la Bueno, pues es lo República lo que está mismo, haciendo ¿no? es una Es lo investigación. mismo, sí. Pues realmente no, porque la Fiscalía General de la República, al tener conocimiento de una noticia criminal, lo que está haciendo la Fiscalía General de la República es iniciar una investigación paralela. Y lo que hace también es incluso explicar un punto que me parece importante. No se ha solicitado como tal hasta este momento una orden de extradición. Se solicitó una detención para posteriormente solicitarlo. En esa detención, te voy a poner un ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con el contraalmirante Farías en Argentina. México ya solicitó por medio de una ficha roja y una orden de captura el que sea extraditado. Él, de todas maneras, puede hacer uso de las leyes internacionales y del mismo derecho argentino que le da el poderse defender para no ser extraditado. Lo mismo está pasando en este caso, nada más que la Fiscalía General de la República lo que hace es un análisis jurídico, pero no es quien determina si se va a autorizar o no se va a autorizar. Eso tendrá que ser la Secretaría de Relaciones Exteriores y quien va a analizar si existen pruebas suficientes es el juez o la jueza de control que va a conceder o no esa orden de detención con fines de extradición. Pero si depende de las autoridades mexicanas, perdón que insista, César, sin ser experto, pues eso es lo que lo puede salvar, ¿no? Decir, oye, pues fíjate que aquí para las autoridades mexicanas no hay nada. Yo, para serte muy honesto, Oscar Mario, yo lo veo distinto. Yo creo que al contrario, el gobierno de México sabe que es de suma importancia lo que está sucediendo y realizaría una investigación seria y profesional para que no exista ni quede lugar a dudas. Porque imagínate, y te lo digo con todo respeto, si el gobierno de México dijera que no hay nada y de repente el gobierno de los Estados Unidos utiliza la información y la hace pública, como hizo pública la solicitud, en donde haya pruebas irrefutables de que sí existe por lo menos indicios de que se han cometido los delitos. Eso sería un golpe durísimo a la credibilidad del gobierno mexicano. Entonces yo más bien creo que el gobierno de México sí está haciendo una investigación seria y profesional y si existen delitos que se han cometido en territorio nacional, la Fiscalía General de la República va a ser la primera que va a ejercer acción penal en contra de Rocha Moya y los otros 9 funcionarios más. Bueno, en este caso el senador Insunza no, porque él sí sigue contando con la figura del fuero constitucional que le da a ser legislador de senador, en este caso de la República. Oye, pero entonces todo lo que detallan las autoridades norteamericanas de cómo se fueron involucrando el exgobernador, su partido y sus más allegados con el cártel de Sinaloa, para las autoridades mexicanas, ¿tiene validez o tienen que esperar a presentar qué tipo de pruebas o qué tipo de hechos, más bien, hechos es la palabra, específicos para que las autoridades mexicanas digan, no, pues sí, tenían razón y lo vamos a mandar para allá? Ahí lo acabas de decir tú. Todo tiene que ir concatenado. No es nada más el hecho de que los testigos colaboradores presenten esa información, sino que además vaya de la mano con diversos datos de pruebas. Por ejemplo, que existan grabaciones, que existan videos, que existan además copia de las transferencias que se le realizaban a diferentes funcionarios, los testimonios de las personas que en teoría fueron agraviadas con estos secuestros para que no se presentaran, etcétera. Mira,
tiene lógica en ciertos aspectos con lo siguiente. Cuando nosotros vemos la carta de Ismael El Mayo Zambada, donde dice que fue citado a una reunión por el mismo gobernador Rocha Moya, y eso lo sumas con los testimonios de Iván Archibaldo y en este caso de su hermano también, ¿no? Joaquín Guzmán López, pues ahí ya tienes un indicio de que efectivamente sí existió una relación por parte del gobernador con este grupo criminal. ¿Cómo lo puedes corroborar? Pues obviamente que hubo mensajes a lo mejor por medio de WhatsApp o que hubo llamadas telefónicas, y me parece que si hay una investigación, pues muy seguramente el gobierno de los Estados Unidos debe de tener obviamente todos esos datos para poderlos agregar en esta solicitud de detención con fines de extradición. Bueno, y el asesinato del exrector de la Universidad de Sinaloa, principal enemigo del actual del gobernador de Rocha Moya, que nunca se ha esclarecido, ¿qué? Me parece que incluso podría venir también en esta solicitud y que a lo mejor dentro de estos hechos tuviera algo que ver el que puedan ofrecer datos y medios de prueba. Y acuérdate que lo que yo te decía, la palabra conspiración es importante. En Estados Unidos, con el simple hecho de que te demuestren que sí existe una conspiración, es motivo suficiente para poderte presentar ante un gran jurado. En México, para que la conspiración pueda ser considerada como delito, tienes que demostrar cuáles fueron los delitos. Regresamos con Oscar Mario Beteta. Invierte en lo que más importa, tus sueños, tu futuro, tu historia. Invierte en GBM. Invierte con propósito. Visita gbm.com/Beteta. Muy buenas tardes. Hablemos de los principales acontecimientos económicos y financieros de la. Hoy, lunes 4 de mayo, regresó la atención. Con ella, la cautela de los mercados. El Medio Oriente. El cese al fuego entre Estados Unidos y Irán sigue en pie. Está siendo puesto a prueba en el punto más delicado, que es el estrecho. Estados Unidos lanzó una operación militar llamada Project Freedom. Esta tiene el objetivo de reabrir el tránsito de buques en la zona, pero la respuesta de Irán fue muy intensa. Ataques con drones, misiles y lanchas rápidas. Todos interceptados, pero con un mensaje que es muy claro. La tensión no ha desaparecido. Además, hay un elemento que preocupa, porque hubo ataques a instalaciones energéticas y buques en Emiratos Árabes Unidos que amplía el riesgo a toda la región. En otras palabras, la tregua dejó de ser un acuerdo político y se convirtió en una verdadera prueba militar. El mercado, por lo tanto, reaccionó como era de esperarse. El petróleo subió casi 3% y se mantiene arriba de $105 por barril. Los mercados retrocedieron con el Dow Jones cayendo 1.1% en Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq bajaron 0.4 y 0.2%, y en Europa, en donde hay una exposición mayor al petróleo del Medio Oriente, la caída fue de 2% en el caso del Eurostoxx 50. En México, el IPC retrocedió 0.8%. Pero en el frente corporativo siempre vemos historias curiosas como la de Orbia, que hoy subió 3.5% porque está beneficiada por el alza en precios del petróleo, dado la mejora de sus márgenes en productos petroquímicos. También vimos presión en otros sectores y en otros mercados. FedEx y UPS cayeron con fuerza tras el anuncio de Amazon de expandirse en logística, lo que eleva la competencia. Además, GameStop cayó más de 10% tras una propuesta de adquisición que no convenció al mercado. Finalmente, en el tipo de cambio, el peso se depreció a 17.52, manteniéndose dentro de un rango técnico clave. Con todo esto, vemos que el mercado ya no está reaccionando a la tregua, sino más bien al riesgo de que no funcione. Comentó para el Heraldo Radio Marcos Arias, economista senior de GBM. Que tengan una excelente tarde. Invierte en lo que más importa, tus sueños, tu futuro, tu historia. Invierte en GBM. Invierte con propósito. Visita gbm.com/Beteta. Gutiérrez Pliego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. A ver, César, para ir concluyendo, qué tema tan complejo, pero bueno, entonces dime, y si no me corriges, si estamos entonces, con base en lo que has comentado con toda claridad, en un periodo de recabación de pruebas, que son estos 60 días, y presentación en su momento, tanto de la Fiscalía General de la República, por un lado, como de las autoridades norteamericanas, por el otro. Entonces, estamos esperando la versión de las autoridades norteamericanas
con la respuesta de la Fiscalía General de la República. Lo pongo de manera pues muy, muy fácil, pero pues si nos puedes tú dar exactamente, jurídicamente, si es el caminito. Lo acabas de explicar de forma muy sencilla y práctica, Oscar Mario, es correcto. Y aquí quien va a determinar si se va a llevar a cabo o no, cuando se dé la solicitud de extradición, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo único que está pidiendo es que así como la Fiscalía General de la República solicitar una orden de aprehensión en contra de una persona, que es un estándar mínimo, pero que tiene que ir relacionado entre posibles hechos que se hayan cometido y los datos de prueba para demostrarlo, es lo mismo que está solicitando el gobierno de los Estados Unidos, ni más ni menos. Y tienen 60 días para presentarlo. Ojo, también hay que recordar que en este caso los 10 ciudadanos mexicanos, ¿no?, que están siendo señalados de pertenecer a este grupo criminal, de haberlos apoyado, pues pueden hacer valer también los recursos jurídicos que en México puede hacer valer cualquier persona, como interponer un juicio de amparo, etcétera, y eso puede dilatar también el que se pueda llevar a cabo como tal, en dado caso de que solicite la extradición. La última palabra la tiene entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es correcto, es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien determina si cuando se solicite, si es que se llega a solicitar la extradición, si se concede o no se concede y cuáles serían los motivos. Lo que hace la Fiscalía General de la República es un análisis jurídico para aportar esa información a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué pasa, César, si la Secretaría de Relaciones Exteriores dice, oye, lo siento mucho, gobierno de Estados Unidos, autoridades jurídicas, fíjate que pues no hay elementos para mandarles a Rocha Moya extraditado? Pues obviamente tendría que estar bien fundamentado. ¿Para qué? Para no incumplir con el tratado de extradición que existe entre México y los Estados Unidos. Me parece que ahí por eso se necesita un análisis técnico jurídico importante para poder obviamente entender qué es lo que está solicitando y si se concede o no se concede y por qué se concede. Pero hay tantas pruebas que se han presentado, César, por todos lados, la historia muy bien narrada de cómo llegó Rocha Moya a la gubernatura después de 3 intentos con el apoyo del expresidente, tal, que tú crees que todo esto se puede, pues no sé, desechar o simplemente eh, fundamentar en que no cuenta con el sustento jurídico para salvar al exgobernador. Mira, yo como hombre de leyes, en este caso como abogado postulante que Sí. litigo en materia penal, lo que busco es que exista certeza jurídica. Si tú me preguntas en lo personal, yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum no le debe nada a Rocha Moya. Yo creo que el gobierno de México tiene que hacer una investigación profesional y seria e investigar, porque es gravísimo lo que están imputando, ¿no? Que un candidato a gobernador junto con todas las personas que terminaron trabajando en su gobierno y en los municipios se pusieron de acuerdo con un grupo criminal para ganar las elecciones y posteriormente formar parte de ese grupo criminal, se me hace gravísimo, pero también se necesita certeza jurídica, porque eso es lo que para cualquier ciudadano tendríamos que pedir. Y además me gustaría utilizar las palabras de la misma doctora Claudia Sheinbaum, cuando dijo, si no hay nada, pues no hay nada que temer, nada. Y me parece que incluso ella está mandando el mensaje, señor gobernador, si usted dice que no hay nada, pues se investigará, y si no hay nada, tiene nada que temer, pero si hay, pues entonces será procesado. Entonces, ¿dónde quedan las muertes, la cantidad de homicidios, los negocios que han cerrado en Sinaloa, la inseguridad y la demanda ciudadana para que se largue Rocha? Pues me parece que tiene que ver con esa investigación seria y profesional que se tiene que realizar, mi querido Oscar Mario, porque yo soy de las personas que por supuesto tienen que existir un culpable, pero no me gusta prejuzgar, ¿no? Soy de las personas Entonces, ¿de que quién creo sería que la es una culpa, obligación César? del Estado. Entonces, No, ¿quién destrozó la al obliga- Estado? ¿Quién destrozó al la, Estado? la obligación es de los grupos, obviamente la culpa es de los grupos criminales, y tenemos que ver si fue omisa la autoridad, pero lo más importante, si fue omisa porque estaba en contubernio con los criminales, o si que fue omisa porque no tienen capacidad para ir en contra de ellos, aunque parecería lo mismo, me parece sumamente importante saberlo, porque así como en su momento se acusó a Genaro García Luna y todos, yo soy de las personas que digo qué bueno que fue procesado y qué bueno que fue sentenciado, lo mismo puede suceder con Rocha Moya, entonces se necesita tener la certeza jurídica, pero me gustaría también que la Fiscalía General de la República realice una investigación seria y profesional,
porque también tenemos que reconocer, con todo respeto, Oscar Mario, y aquí no es defender a nadie, pero que sí es un claro intento del gobierno de los Estados Unidos, pues para crear una situación desde que viene el secuestro de Ismael del Mayo Zambada, y es una realidad que nadie puede negar. Entonces me parece que se necesita que la soberanía se respete, pero también el marco jurídico y la legalidad. Por eso me gustaría que la Fiscalía General de la República haga una investigación seria y profesional, y si hay indicios, que aquí mismo se le procese. Mira, escribe Joaquín Guzmán del Río de Querétaro. Dice, soy doctor en Derecho, especializado en materia penal. Por favor, pregúntale a César Gutiérrez, a quien admiro mucho. Dice a ti, dice César, ¿por qué si procedieron contra Genaro García Luna con tanta facilidad, se complica en demasía con las acusaciones contra Rocha Moya? La sentencia de García Luna no se basa en ningún hecho específico, solo en testimonio de testigos. Órale, ¿eh? Pero tiene que ver con cuestiones distintas, porque hay que recordar que Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos. No se solicitó ninguna orden de detención. No, pero vamos a ver el fondo del caso, el sustento del caso jurídico. No, a ver, yo soy de la idea de que si en México existen los indicios suficientes para que él sea detenido y presentado ante las autoridades de los Estados Unidos, por supuesto que me gustaría saber cuál es el desenlace. Pero no vayamos tan lejos. A ver, sucedió con el caso del general Salvador Cienfuegos. Yo creo que al general Salvador Cienfuegos lo debieron haber investigado por muchas otras cosas, pero lo que el gobierno de los Estados Unidos presentó a México en aquel entonces, incluso haciendo señalamientos de que no lo conocían personalmente y que el contacto que tuvo, y de acuerdo a las características físicas que señalan, dijeron que era chaparrito, gordito, chapeadito, cuando el general Cienfuegos es una persona de más de 1,90 m, moreno y cacarizo, pues por supuesto que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces me parece que sí hay una diferencia entre cómo detienen a Genaro García Luna y posteriormente se lleva a cabo el juicio con un jurado, a lo que está solicitando en este momento. Aquí todo tiene que ver en cuanto a la solicitud, si la solicitud procede o no procede. Si es que llega a proceder, por supuesto que todos queremos saber el desenlace de ese juicio y cómo se va a llevar a cabo. Están insistiendo, ¿y quién deshizo Sinaloa? Me parece que son los grupos criminales, eso queda No, más pero claro. aliados con alguien, César Solitos no pueden. Por supuesto que estaban aliados con alguien, pero tenemos que saber si esa alianza se dio desde el momento en que buscaban la gobernatura, si se dio posteriormente, o si un grupo de líderes, que son los que terminan destruyendo al estado de Sinaloa y gran parte del país, están declarando lo que les piden que declaren, o en realidad sucedieron los hechos así. Porque eso no lo podemos olvidar. Estamos hablando de que los hijos de Joaquín Guzmán, quienes terminaron siendo líderes del cártel de Sinaloa, pueden llegar a declarar lo que ellos quieran porque es un beneficio que ellos puedan recibir. Pero en caso de que sea cierto de que Rocha Moya y todo este grupo de políticos realmente tuvo tratos con ellos, tiene que ser todo el peso del Estado mexicano en contra de estas personas y ponerlos de ejemplos para que nunca vuelva a suceder algo así. Y eso yo lo exigiría como ciudadano mexicano, pero es una realidad. Pues esa es la gran diferencia que hay en este momento con el caso de Genaro García Luna. ¿Podría tener un desenlace parecido? Posiblemente, si se lleva a cabo la extradición. Pero si no, en este momento sí cambia mucho porque él era un gobernador en funciones, ya solicitó licencia y el gobierno de México tiene que analizar realmente si la imputación que está llevando a cabo para que sea juzgado en los Estados Unidos cumple con los estándares mínimos, no solo internacionales, sino también con México. Del auditorio escriben, los estoy poniendo mis palabras, dudamos mucho que se equivoque con tanta precisión el gobierno de Estados Unidos y las autoridades que demandan la extradición de Rocha Moya. Bueno, es lo que te dice, no sé. ¿No? Y posiblemente tengan razón, pero nosotros tenemos que respetar el marco jurídico, ¿no? A mí me tocó por experiencias personales que los medios de comunicación hacen señalamientos, pero que no existen dentro del expediente penal. Lo mismo puede suceder, ¿no? Y yo te voy a ser muy honesto, yo lo he dicho públicamente, no es de mi agrado el gobernador con licencia Rocha Moya, pero por eso no puedo prejuzgar tampoco. Todos los elementos de prueba que se ofrezcan, si vienen de la mano con los datos de prueba o los medios de prueba suficientes para en forma indiciaria demostrar que se pudo cometer el delito, México va a terminar concediendo obviamente la detención con fines de extradición. Pero ¿qué es lo que se busca en realidad? Incluso hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana lo dijo,
De acuerdo al análisis de riesgo que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se determinó poner una escolta federal al gobernador con licencia, pero también tiene que ver con dos funciones básicas, mi querido Oscar Mario. Imagínate, no hay ninguna amenaza en este momento, pero imagínate que llegase a haber o existir algún atentado en su contra, ¿qué es lo primero que van a decir? Claro, el gobierno de México lo mandó matar o lo dejó solo y lo abandonó para que le terminaran atentando contra su integridad física. O en el segundo de los casos, que se ha requerido, entonces sí, por una autoridad judicial para que se presente, para que a lo mejor sí exista la solicitud de extradición y no esté localizable, que van a decir, claro, el gobierno de México lo dejó escapar. Me parece que incluso se cumple con una doble función. Se brinda la protección que se necesita para que no haya ningún atentado en su contra y además lo tienes localizable para presentarlo en caso de que sea requerido por la autoridad judicial o la misma Fiscalía General de la República. Oye, entonces lo podríamos definir así, si no te me corriges. Estamos en un periodo de 60 días, pues de venciditas, ¿no? Entre las autoridades jurídicas de Estados Unidos, que es la que está solicitando su extradición, con las de impartición y administración de justicia de México. Pero también tenemos que ver con una parte política que está jugando, Oscar Mario, eso no lo podemos olvidar. A ver, si el gobierno de los Estados Unidos hubiera hecho la misma solicitud, a lo mejor sin hacerlo público, no sabemos cuál hubiera sido la reacción del gobierno de México. Esto Quizá nunca se da a conocer, quizá nunca se da a conocer. Y a lo mejor hubiera pedido licencia al gobernador, a lo mejor lo mandan llamar y a lo mejor se termina dando la extradición. Es algo que nunca sabremos. La realidad es que esto tiene también que ver con una narrativa que viene desde Estados Unidos desde hace varios años, que hablan de que en teoría en México existe un narcogobierno. Es una realidad. Y incluso se ha especulado en muchos medios de comunicación de que Rocha Moya es uno de varios gobernadores que se podrían llegar a llamar y que esto va con un claro tufo de decir, ya ven como un partido político que está en el poder lo que hace es apoyarse de los grupos criminales para continuar con la narrativa de narcogobierno. Esa es una realidad. Entonces aquí tienes una decisión jurídica y política que tienes que tomar y que tiene que ver con cuestiones geopolíticas, desde lo que está sucediendo en los Estados Unidos, la baja popularidad de Donald Trump, el que viene obviamente el reafirmar el TEMEC. O sea, hay un sinnúmero de cuestiones que están sucediendo y que no podemos olvidar lo que sucedió en Chihuahua y que parece una respuesta política también a lo que ya existía. Nadie duda que existe una investigación. Por supuesto que hay un responsable por lo que ha sucedido en Sinaloa, no solo desde ahorita, desde hace décadas, y que tiene que haber un responsable y que ese responsable tiene que ser juzgado y sentenciado. Pero de ahí a que caigamos en la tentación de que todo lo que señala un gobierno extranjero, que a mí se me hace gravísimo y como tú dices, me parece que tiene que haber una investigación, pero tenemos que ver que esa investigación sea real y no nada más el acuerdo que hayan hecho un par de líderes criminales que incluso están tratando de buscar beneficios, y eso es certeza jurídica, y creo que es la gran oportunidad del gobierno de México para demostrar que aquí en México sí se puede investigar a un gobernador, a un senador, a un presidente municipal, y que si existen delitos que se hayan cometido, todo el peso de la ley en contra de estas personas. Bueno, te dicen, ¿qué dicen? Lo importante es que en México en los últimos 7 años estamos viviendo un ambiente de seguridad como nunca en la historia de este país y tiene que haber culpables. Pues es que, pues, ¿qué clima estamos viviendo en México en cuanto a inseguridad se refiere, César? Entonces, ¿no pasa nada en este país? No, pero a ver, vamos a ser claros. No podemos hablar de los últimos 7 años. Desde que llegó la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos que reconocer el trabajo que ha estado realizando el Gabinete de Seguridad. Incluso los mejores resultados en contra de la delincuencia organizada se han dado en este año. Pero gracias al nuevo secretario de Seguridad, que se llama Omar García Harfuch. Bueno, gracias a todo el Gabinete de Seguridad, de que la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy clara de cuál es la política de seguridad que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Digo, en este caso Omar García Harfuch es el vocero del Gabinete de Seguridad, pero quien señala cuál es la estrategia es la doctora Claudia Sheinbaum. Y tenemos al general Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, que tiene a la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea. Tenemos a Raimundo Morales también, que es el secretario de Marina, y vemos cómo las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina ha trabajado, el Centro Nacional de Inteligencia. Me parece que los resultados están ahí. Lo que pasa es que se trata de confundir el incremento que ha existido, no solo en México, sino a nivel mundial, de los grupos criminales con las actividades ilícitas, a forzosamente querer acusar al gobierno de la doctora cuando no tiene nada que ver. Creo que incluso se nota claramente que hay una en México y la estrategia de seguridad que se ha estado llevando a cabo desde el inicio de su sexenio. Bueno, entonces paciencia y esperar estos 60 días que van a ser clave, ¿no?
van a ser sumamente claves y yo creo que vamos a ver ahora sí las pruebas que pueda tener el gobierno de los Estados Unidos y ahí sabremos exactamente cuál va a ser la decisión que tome el gobierno de México para que no haya injerencia, pero que sí exista justicia en cuanto a un trabajo de investigación serio y profesional. César Gutiérrez, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Siempre es un gustazo platicar contigo, ¿eh? Al contrario, un placer, Oscar Mario, te agradezco mucho. Que tengas buena tarde. Gracias. Bueno, y ahora vamos